Hola chicos, en esta ocasión vamos a hablar de lenguaje algebraico. Puede sonar muy confuso, precisamente porque nunca se ha visto, pero en realidad es algo muy sencillo. Antes de empezar tenemos que entender que hay palabras clave. Es decir, hay palabras que nos van a mencionar que de entrada ya podemos saber su significado. Una de las más importantes es cuando nos hablen de un número. Si se refieren a un número, y no nos están diciendo qué número es, no podemos escribirlo como tal, pero podemos poner una equivalencia a un número. Un número lo podemos representar con cualquier letra A, B, C, D, etc. Esta letra va a representar a ese número. No me importa qué número es. No se trata de investigar cuál es el número del que están hablando. Me interesa que un número está representado por una letra. ¿Ok? Otra, por ejemplo, producto. Si se habla de un producto, forzosamente se está hablando de una multiplicación. Siempre que nos hablen del producto de algo, nos están hablando de la multiplicación de algo. El cociente, nos están hablando de división. Diferencia, nos están hablando de una resta. Y entonces son palabras claves que nos van a mencionar que tenemos que conocer a qué se está refiriendo. Y entonces ahora sí ya podemos empezar cuando nos hablan de lenguaje algebraico. Nos pueden decir, por ejemplo, el producto de dos números. ¿Cómo se expresaría esto? Estaríamos multiplicando. Como no nos dicen qué números se están multiplicando, entonces vamos a recurrir a las letras. Entonces vamos a multiplicar A por B, por ejemplo. Pero aquí ya hay un problema. El signo de por es una X. Entonces aquí en realidad podría parecer que tengo tres letras. Por lo tanto, en lugar del signo de por, vamos a utilizar paréntesis. Y entonces lo que está dentro de los paréntesis se multiplica. El signo de por ya no lo vamos a usar. El cociente de dos números. Entonces aquí va a ser como yo, mismo caso, no nos están diciendo qué números son, entonces puedo usar letras. F entre Q. El cociente, como decíamos, es división de dos números, uno entre otro. No importa cuál esté arriba, no importa cuál esté abajo. Insisto, no nos están aclarando qué números son, por lo tanto podemos usar cualquier letra. Y así podemos seguir. Por ejemplo, el, el doble de un número. El doble. ¿Qué es el doble? Si Juan tiene 10 años, ¿cuál es el doble de la edad de Juan? 20. ¿Qué operación hice? Multipliqué por 2. Entonces el doble siempre se refiere a multiplicar por 2. El doble es multiplicar por 2. Perdón, usé el signo de por, no debo usarlo, entonces tengo que multiplicar por 2. Ahora, el doble de un número es multiplicar por 2 un número. Entonces va a ser 2 por un número. ¿Qué letra nos gusta? H. Listo. El doble de un número es 2 por H. También puede haber operaciones en las que se involucren más operaciones. Vamos a poner un ejemplo. La mitad
de la suma de un número y el cuadrado de otro. Órale, ahora sí se nos complicó. Pero no, en realidad no está tan complicado. La mitad, ¿a qué se refiere la mitad? Así como el doble significa por 2, la mitad significa entre 2. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que va a ser entre 2. Y va a ser la mitad de la suma. Ah, ok, entonces aquí arriba va a haber una suma. ¿Hasta ahí vamos bien? La mitad de la suma, la mitad entre 2 de la suma de un número, o sea, puede ser R, y el cuadrado de otro. El cuadrado sería elevar al cuadrado otro. Vamos a elevar al cuadrado S, el cuadrado de otro. Y así es como se hacen expresiones en lenguaje algebraico. Ahora vamos a ver el caso opuesto, cuando nos dan la expresión y nosotros tenemos que explicar a qué se refiere. Vamos a ver. Muy bien. Vamos a empezar con la expresión. Vamos a poner, voy a usar las primeras letras del alfabeto para no complicarnos. Vamos a poner esta expresión. ¿Cómo se leería esta expresión? Yo sé que diríamos A menos B, pero vamos a hacerlo un poquito más completo, ¿no? Sería, ¿qué operación estamos viendo aquí? Una resta. ¿Cómo le llamamos a las restas? Diferencia. Entonces sería la diferencia de dos números. Así de sencillo. ¿Qué pasa si yo pongo, por ejemplo, A más A? Aquí sería, aquí sí no hay otra palabra. Otra palabra sería la suma de dos números. Pero aquí hay una característica, es la misma letra. Por lo tanto, ahora supongamos que les vamos a poner valor a las letras. Supongamos que la A vale 3. ¿Cuánto vale esta A? 3. ¿Cuánto vale esta A? También 3. Entonces es la suma de dos números iguales. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si hacemos esta operación? ¿Qué operación es principalmente? ¿Es una suma? No, principalmente es una multiplicación. Entonces sería el producto de la suma de un número y el doble de otro, por ejemplo, con 2. El producto de, esta es la primera parte de la multiplicación, o una parte de la multiplicación, el producto de esta primera parte con esta segunda parte. Puede decirse de otra forma. El doble de la suma de un número y el doble de otro. El doble ya implicamos que es por 2. El doble es este por 2. ¿De quién? De la suma de un número y el doble de otro. La suma de un número y el doble de otro. Entonces podemos entender que puede haber varias formas, en algunas expresiones puede haber varias formas
de expresarlas. Y así es como se hace el lenguaje algebraico. Hay que poner mucha atención con lo que vemos. Y vamos a poner un último. ¿Qué pasaría si yo hago este? A por A más 1. ¿Qué característica tendrían estos dos números? Supongamos, otra vez volvamos a este caso. Supongamos que la A vale 3. Entonces se está multiplicando 3 por A más 1, que sería 4. Supongamos que A vale 7. 7 por 7 más 1 sería 8. Entonces este es un número y este sería, van a ver, esto sería el producto de un número y el consecutivo, o el producto de dos números consecutivos. Siempre van a ser consecutivos. Un número y su consecutivo siempre va a ser ese número sumándole 1. Entonces, siempre que nos hablen de números consecutivos, tomamos el número base y le sumamos 1. Por eso es el producto de un número y el consecutivo, o el producto de dos números consecutivos. Y así es como se van haciendo expresiones algebraicas. Así funciona el lenguaje algebraico. ¿Cómo ven? Sencillo, ¿no? Pues muchas gracias, chicos. Nos vemos en el siguiente.